Bien, el día de hoy vamos entonces a comenzar a trabajar una parte muy interesante de las perspectivas que nos rodean. Y es que justamente el tema nos lleva a trabajar un poco el origen de la comunidad. Y ese origen de la comunidad, pues indiscutiblemente está ligado o va de la mano al origen mismo del ser humano. Hemos visto, o espero que hayan tenido el suficiente conocimiento para recordar un poco cómo el ser humano a lo largo de su historia, pues ha necesitado de los otros seres humanos. Y hemos entonces recordado que el ser humano es completamente dependiente de los demás. Y en esa relación de dependencia, pues va encontrando cómo los otros seres humanos le brindan cosas que él mismo no puede proveerse. En esa relación entonces se comienzan a ver varias cosas. Una de ellas es, digamos que, todo lo que tenemos en común los seres humanos. Esas cosas que tenemos en común, pues justamente son las que deberían permitirnos unirnos, las que deberían entonces fomentar en nosotros la capacidad que tenemos para analizar, interpretar y llegar a un mismo objetivo. En otro orden de ideas, pues los seres humanos somos animales sociales y como animales sociales que somos, pues durante los 10.000 años más o menos de existencia humana, que es mucho, muchachas, en 10.000 años el ser humano ha logrado construir grandes teorías, grandes, digamos, formas de interpretar y de conocer su mismo medio ambiente. A esas formas y esas interpretaciones que se le ha dado, el ser humano pues ha tenido también las características particulares y peculiares de entender que nosotros entre sí pues somos una raza que parte y hace la diferencia en muchas circunstancias. Una de esas circunstancias, por ejemplo, es la misma naturaleza. En el momento donde ustedes estén aquí viendo este video, ya esto rompe con la armonía natural de la naturaleza. ¿En qué sentido? En el sentido en que en la naturaleza no hay ninguna herramienta, no hay ningún dispositivo, si así lo queremos llamar, que nos permita comunicarnos de una manera tan certera e incluso en lugares completamente distantes. Puede que alguien en este momento esté viendo el video desde otro continente, desde otro país, desde otra ciudad y lo puede hacer sin ninguna dificultad. Eso en la naturaleza obviamente no se puede hacer. Es el ser humano con todas sus particularidades y con todas sus características el que ha venido logrando una serie de descubrimientos, una serie de, digamos, de elementos que le permiten interactuar con otros a través del tiempo incluso. Y ahí, cuando les digo a través del tiempo, pues no es sino, muchachas, abrir, por ejemplo, un libro para uno interactuar con una persona de hace mucho tiempo o con una persona contemporánea, pero en otro lugar del mundo. Cuando nosotros abrimos un libro, no sé, de Grecia antigua, por ejemplo, de Roma, y leemos los pensamientos que se plasman en el papel de esas personas que vivieron hace 2.000, 3.000 años, estamos haciendo algo que ningún otro animal hace, muchachas, y es comunicarse de alguna manera o entender de alguna manera qué pensaban otras personas sobre algo. A eso a lo que nosotros quizás le tenemos perecita en algunos momentos, muchachas, pues es justamente lo que nos hace humanos. El poder yo descubrir a través de un libro, a través de un video, a través de un audio, que una persona hace mucho tiempo pensó tal cosa y que yo la puedo entender o que yo puedo conocer y explorar qué dijo esa persona hace 2.000 años con un simple elemento que llamamos libro, pues es entonces verdaderamente todo un avance histórico. Y el ser humano entonces, como les decía, ha venido rompiendo un poco con esas características naturales que tienen los demás seres vivos. Ningún otro ser vivo, por ejemplo, cuenta
con la capacidad tan grande con la que cuenta el ser humano para cambiar su entorno. Incluso si ustedes miran a su alrededor, donde estén ubicadas, eso es un entorno artificial. En otras palabras, es un entorno que ha creado el ser humano. Tanto lo ha creado el ser humano que muchas veces cuando tenemos la oportunidad de salir, de ir al campo o de ir a un lugar con mayor vegetación o con mayor, digamos, naturaleza, entre comillas, que nuestro hogar o que el lugar donde permanecemos, pues decimos, ay, tan rica la naturaleza, o ay, mira qué verdor, esto tan verde aquí, tan natural, ¿cierto? Y ese decir, ese dicho, parece que al final lo que estuviese diciendo es que donde nosotros vivimos no es naturaleza. Y se nos olvida justamente que donde estamos en este momento sentadas, escuchando esta información, es parte de la naturaleza. Si tuviésemos una máquina del tiempo y devolviésemos el tiempo en este momento, ahí en el lugar en el que ustedes están, y lo devolvemos 2000, 3000 años, pues nos damos cuenta que estamos llenos de un montón de matorrales, de hierba, de árboles, de agua, un montón de cosas donde hoy en día está probablemente una casa o un edificio o mucho más, ¿cierto? Y eso ocurre, muchachas, porque el ser humano, a través de su inteligencia, es capaz de cambiar la naturaleza, es capaz de construir un medio ambiente propicio para él. Pero ese medio ambiente, eso que él va construyendo, pues de una manera o de otra, también lo separa de la naturaleza. Digamos que lo separa de los elementos naturalmente compuestos para él. Y eso, por ejemplo, lo vemos en un centro comercial, cuando asistimos a un centro comercial. ¿Qué es un centro comercial, muchachas? Pues no es otra cosa sino una mole de cemento supremamente grande con un montón de celdas, de prisioncitas, de agujeritos a los que llamamos locales. Y eso es tan, digamos, tan artificial, tan poco natural, es ese entorno, que nosotros mismos, los seres humanos, pues nos vemos, digamos que obligados o nos vemos incentivados entonces a poner maticas, a ponerlo bonito, a decorarlo, para que esos locales, esas celdas, como les decía ahorita, pues se vean atractivas y nos sintamos cómodos al ingresar allí. Eso es justamente porque el ser humano, en su afán de construir y de cambiar las cosas, pues va moldeando su entorno de una forma completamente, incluso antinatural, en el sentido en que destruimos o construimos la naturaleza y la hacemos a nuestro amaño. Eso en ocasiones ha sido muy bueno y en ocasiones ha sido muy malo. Cuando, por ejemplo, vemos que las grandes inundaciones se dan porque el ser humano manipula inadecuadamente la naturaleza, o cuando vemos que quizás derrumbes ocurren porque desafiamos la naturaleza donde no deberíamos de hacerlo o con las herramientas no apropiadas para ello, pues es cuando recordamos que esto donde vivimos tiene hasta un buen nombre. Le hemos puesto un nombre interesante y es la selva de cemento, ¿cierto? Que es así como en algunas ocasiones llamamos a la ciudad. Es una selva artificial, es una selva que construimos nosotros mismos para vivir nosotros. O sea, el ser humano ha construido un espacio propicio para él, para vivir él. Y ese espacio es lo que llamamos la civilización, la ciudad, el pueblo, el barrio, llámese como se llame. Y en ese lugar, muchachas, pues de una manera o de otra aprendemos a vivir entre sí, aprendemos a vivir en comunidad. Esa comunidad tiene un frágil equilibrio porque a cada momento nos recuerdan que las personas, a pesar de necesitar las unas de las otras, pues nos vamos destruyendo también en muchas ocasiones sin ninguna necesidad o incluso simplemente por el hecho de querer tener un territorio más grande o por el hecho de mirar a otras personas de una forma distinta. Eso hace entonces que la ciencia comience a preguntarse por el origen del ser humano, por cómo nosotros hemos venido construyendo un montón de elementos que nos permiten incluso refugiarnos.
El conocimiento, muchachas, dice un historiador de aquí, de nuestra ciudad, Memo Ángel, el conocimiento al final nos debe ayudar a no tener miedo. Ese es el fin último del conocimiento. Y no tener miedo no quiere decir, no sé, no temblar ni sentir pánico frente a algo. No tener miedo es poder interactuar de forma clara frente a un acontecimiento especial. Si ustedes de pronto hacen memoria un poquito más atrás, cuando estaban más pequeñitas y las mandaban a la tienda a hacer un mandado y les daban un dinero, pues uno era un poco temeroso de comprar lo que era y entonces tenía que repetir un paquete de arepas, tres de huevos, una bolsa de leche, y se iba como repitiendo para que no se le olvidara y iba contando muy bien las monedas y sabía más o menos cuánto le tenían que devolver para que de pronto no la fueran a tumbar, ¿cierto? Hablando como en palabras muy paisas o para que quizás no te fuesen a engañar con la de vuelta. Hoy en día, cuando ya estamos un poquito más grandes y conocemos más el dinero y conocemos más las cosas, pues hemos dejado un tanto ese miedo de la tienda. En el sentido en que ya nos dicen, compre un paquete de arepas, tres huevos, una bolsa de leche, tal cosa, y pues uno va directamente a la tienda y solicita, pide aquello que pidió, de una manera más desenvuelta. E incluso con las devueltas, pues ya no tenemos tanto miedo de que nos devuelvan mal, simplemente sabemos cuánto nos deben devolver, revisamos y nos retiramos del establecimiento. Incluso en algunas ocasiones cuando estamos como de afán o cuando no nos da, pues simplemente cogemos en un puño la moneda o el billete que nos dieron y nos fuimos. Ni siquiera revisamos si nos devolvieron bien o no. Eso es así porque justamente conocemos un poco más frente a, digamos, el cómo se desenvuelve una persona al ir a la tienda. Entonces ya no tenemos ese miedo. Y el miedo a lo desconocido, pues funciona justamente así, o se quita justamente así, interactuando, siendo capaces de poder ver más allá. Cuando ustedes de pronto que ya están más acostumbradas a estos medios digitales, pues porque los acontecimientos nos han llevado a manejarlos muy bien, ven a un adulto que quizás apenas está aprendiendo a manejar el computador, a manejar internet, alguna cosa, pues ven que le sale una pantalla emergente o le sale algún mensaje y dice, ay, ¿yo qué hice? No dañé esto o alguna cosa, ¿cierto? O sea, digamos que sienten un poco de miedo frente a lo que les está ocurriendo. Entonces ustedes llegan y dicen, vea, eso es una ventana emergente, simplemente denle en la X para cerrar, ta. O cuando están tecleando algún carácter, entonces es como con el dedito, tecla por tecla. En cambio ya uno, cuando está más, digamos, avanzado en eso, pues incluso teclea o digita sin necesidad de mirarlo. Eso es entonces a lo que me refiero cuando les digo que el conocimiento es el único o es uno de los grandes medios para poder quitar el miedo. Y ese conocimiento, muchachas, pues se da entonces de muchas maneras, en muchas ciencias y de muchas características podemos descubrir qué es el conocimiento. Uno de esos conocimientos básicos, pues es justamente el origen del ser humano. Y es que lo que ha siempre, digamos que, catalogado y caracterizado al ser humano es esa capacidad que tiene, no solo por construir o por deconstruir la naturaleza, sino también por preguntarse cosas sobre sí mismo, cosas por el origen de sí. Y esa pregunta pues le ha llevado entonces a cuestionar muchas cosas y le ha llevado también a hacerse infinidad de cuestionamientos en el sentido en que cada cultura distinta intenta darle una explicación diferente o más o menos parecida al por qué el ser humano está aquí, al por qué somos tan distintos a los demás. Y esa pregunta, muchachas, no es una pregunta boba, no es una pregunta, digamos que sin sentido. Por el contrario, cuando el ser humano se pregunta por su origen, por su existencia, está haciendo algo verdaderamente importante. Y es que solo en la medida en la que nos preguntamos de dónde venimos o el porqué de estar aquí en este mundo, es en la medida también en la que vamos a saber nuestro propósito, nuestras metas se ligan directamente a la visión que tenemos de nosotros.
Entonces, a lo largo de grandes culturas y a lo largo de diferentes historias, pues digamos que el ser humano le ha venido creando o ha venido explicando de diferentes formas cómo el ser humano nació o cómo el ser humano estuvo aquí en el planeta Tierra. A esas explicaciones se le llama antropogonía, que viene de una palabra griega que significa la creación del ser humano o la creación del hombre. Antropos significa hombre y gonías o gonos significa la creación. Entonces, cuando nos miramos en la cultura que sea una cultura cristiana, una cultura judía, una cultura musulmana, por ejemplo, estos tres relatos que les tengo aquí, pues son justamente los relatos de esas tres grandes religiones. El judaísmo, el cristianismo y el islam consideran de una forma más o menos parecida que Dios los creó. Y por eso entonces relatan una serie de antropogonías, o sea, una serie de historias en las que buscan mostrar cómo es que el ser humano estuvo creado. Pero no solo esas culturas se han hecho esa pregunta sobre la creación del hombre. Por el contrario, toda cultura humana tiene una serie de relatos, tiene una serie de mitos que buscan entonces entender por qué el ser humano está aquí y cómo o por quién. A eso entonces es a lo que le llamamos antropogonía, a ese relato religioso o mitológico acerca del ser humano. Y existen obviamente antropogonías que son más o menos parecidas, como la del cristianismo con la del judaísmo, pero también tenemos antropogonías muy distintas en las que vamos a mirar, por ejemplo, para la religión o para la cultura egipcia, pues en el principio del tiempo solo existían inmensas masas de agua turbia cubiertas por absolutas tinieblas y una oscuridad que no era la noche, pues incluso la noche no había sido creada todavía. Y en un océano infinito, conocido los egipcios le llamaban el océano primordial de Num, pues ese océano contenía todos los elementos del cosmos, del universo. Aún así no existía ni el cielo ni la tierra, e incluso los dioses mismos y por supuesto los hombres no habían sido creados, no existía en el mundo nada, ni siquiera la vida o la muerte. Y el espíritu del mundo entonces, decían los egipcios, se hallaba disperso en un caos inmenso, hasta que ese mismo espíritu fue tomando conciencia de sí mismo y esa conciencia dio lugar a que naciera el primer dios, que se llama Ra, el dios del sol. Entonces Ra se encontraba solo en el mundo y decidió crear a Shu, que es el viento, y de su saliva también creó a Tednut, que es la humedad. Y cuando tuvo creado al viento y a la humedad, pues les ordenó que viviesen al otro extremo del Nun, o sea, al otro extremo del mundo. Y Ra comenzó a hacer que de ese universo, de ese mar, comenzaran a salir tierras secas, tierras donde él pudiera descansar. Y ahí fue entonces donde comenzó a surgir Egipto. Y obviamente entonces Ra fue creando además la vegetación y los seres vivos. Y Shu y Tebnu tuvieron también hijos. En los primeros hijos, el primero que nació, que se llamó Heb, era el dios de la tierra. Luego nació Nut, que era la diosa del cielo. Y ellos dos, Heb y Nut, se casaron. Entonces, entre el cielo y la tierra comenzaron a existir y comenzaron a crear nuevos dioses. Ese conocimiento, muchachas, de esos relatos que tenemos en otros lugares, pues justamente nos dan cuenta de cómo el ser humano, tenga la religión que tenga o tenga la cultura que tenga, siempre ha buscado entender, interpretar el por qué está aquí. Y entonces todas esas interpretaciones, pues justamente lo que buscan es entender el origen del hombre y cómo el hombre se fue relacionando entre sí. También tenemos obviamente las muy conocidos los relatos del Génesis, en los que nos muestra la creación para los judíos y para los cristianos de Adán y Eva, los primeros hombres. Todos estos relatos al final lo que buscan es entonces que nosotros nos demos cuenta de varias cosas. La primera, de cómo debemos nuestra vida o nuestra creación
a una fuerza más allá de nosotros, a la que le cambian el nombre o a la que le dicen Dios en diferentes religiones, pero más que eso, en el trasfondo también lo que nos muestran es esa paridad que existe entre el hombre y la mujer y cómo entre ese hombre y esa mujer fueron construyendo la comunidad humana y cómo también iban buscando la armonía en la comunidad humana. Muchachas, en estos tiempos tan convulsos, tan distintos y tan difíciles para todos nosotros, por los que está pasando nuestra sociedad, es justo un momento para sentarnos y pensar si las diferencias que hay, por ejemplo, entre nosotros como hombres o como mujeres, son verdaderamente una desigualdad, o por el contrario, esas diferencias que hay entre hombre y mujer son justo la diferencia necesaria para poder crear unos derechos de igualdad y unos derechos de, digamos, participación equitativa para ambos. Muchas ocasiones nos enfrascamos y nos dividimos en guerras cuando lo primero que debemos de hacer es encontrar las circunstancias que nos unen. Y esas circunstancias que nos unen pues están desde el mismo acontecimiento que siempre les he dicho. El ser humano necesita del otro, depende del otro, y en estas circunstancias sí que lo vemos. Solo incluso pareciera que nos acordamos, por ejemplo, de nuestros campesinos solo en estas circunstancias. Cuando la comida sube, ahí sí de pronto papá y mamá o los que tenemos que comprar el mercado, nos acordamos de, ay, los campesinos. Claro, porque la papa que antes estaba en 1800 ahora está en 3200 pesos. Pero cuando todo está estable o cuando digamos está todo en apariencias estable, no nos acordamos de esas otras personas que quizás tienen dificultades o no nos acordamos de esas personas que viven allá en el campo o esas personas que viven en otros lugares y de las cuales dependemos de una o de otra manera. Eso, muchachas, quiero que para ir terminando, quiero que comiencen a pensar también en cómo estas antropogonías o cómo estas creaciones del ser humano no son simplemente relatos mitológicos o relatos mágicos de cómo salimos y estamos aquí en el mundo, sino que al final nos intentan explicar e intentan darle un sentido a la humanidad misma. Solo en la medida en la que recordemos que todos hacemos parte de una misma naturaleza, de un mismo mundo, y en la medida en la que jalonemos hacia el mismo lugar todos unidos, y ese lugar no puede ser otro sino el bienestar para todos. Si seguimos pensando en unos bienestares particulares o solo para privilegiar a unas personas, no vamos a poder verdaderamente vivir en esa armonía que buscaban todos estos relatos. Por eso les invito el día de hoy entonces a que miremos cómo construir sociedad, cómo construir comunidad a partir de nuestras diferencias y a partir también de nuestras similitudes. No siendo más, muchachas, espero pues que hayan aprendido un poco el día de hoy y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.